Capítulo 52. Hacia el este. La cortina de lluvia que se elevaba hasta el cielo envolvía el mundo. Agosto ya era el punto más alto de la temporada de lluvias. Otra semana de viento y lluvia pasó en un instante. Durante esta semana, Abid permaneció tranquilo en medio de la tormenta, como un pescador que espera con firmeza. Simplemente aguardaba los dos mensajes más cruciales desde el norte y el este. Los tarascos en la orilla sur organizaron varios ataques navales, pero todos fueron puro ruido y alboroto, sin significar nada. Solo llevaron 3 o 4 mil milicianos para hostigar, dispersados a lo largo de varios días río arriba y río abajo, para ejercer presión psicológica sobre los mexicas. Xiulote estaba algo preocupado. La ciudad Xilotepec ya se ha rebelado. Si los tarascos cruzan el río con fuerza, ¿a dónde deberíamos retirarnos? Abid sonrió ligeramente. Niño, no necesitas preocuparte. Marchar y pelear no depende solo de la fuerza de ambos bandos, sino también de su voluntad de luchar. El pueblo otomí está defendiendo su tierra natal, ciertamente no dudarán en sacrificarse y harán todo para obstruir al ejército mexica. En cuanto a los tarascos y los tlaxcaltecas, solo están coordinando estratégicamente, desviando nuestra fuerza militar para aliviar a la ciudad Otopan y evitar que los otomíes sean aniquilados. Con tales objetivos, los tarascos no tendrán una voluntad de lucha demasiado alta. Como mucho, pelearán batallas fáciles y aprovecharán oportunidades. No cruzarán el río en grandes números para luchar a muerte contra nosotros, quienes controlamos el terreno. Eso sería como sacar castañas del fuego para los otomíes, y sus bajas serían demasiado graves. Sin embargo, si el rey Tizoc se retira, y los otomíes se ven atraídos por la oportunidad de rodearnos y aniquilarnos, podrían optar por dejar ir al rey Tizoc y avanzar hacia el sur para flanquear nuestra retaguardia. En ese punto, nuestra ventaja geográfica sería anulada por un ataque en pinza. Con los otomíes como vanguardia, los tarascos también aprovecharían esta oportunidad para cruzar el río con fuerza. Resonarían con los otomíes desde el norte y el sur, aniquilándonos por completo. Si no me equivoco, el mensajero del rey Tizoc llegará pronto. Abid hizo una pausa, y en su rostro apareció una sonrisa de cambios impredecibles. Abid, lo que dijiste tiene tanto sentido. El joven estuvo totalmente de acuerdo. Niño, no me llames por mi nombre, llámame maestro. El rostro de Abid se endureció, y extendió la mano para pellizcar la cara del joven. El entrenamiento diario había dado sus frutos, y el joven esquivó ágilmente con un salto. Parecía que el ánimo de su maestro y amigo aún no se calmaba, debía ir a esconderse en el campamento de la Guardia Interior por otros 2 días. Menos de 2 días después, el mensajero del rey Tizoc llegó como se esperaba. Has realizado un servicio meritorio al repeler al enemigo antes, y debes continuar manteniendo tu posición. El Tlatoani te concede generosamente tierras y riquezas. No se te permite retroceder ni un solo paso sin la orden del rey Tizoc. Debes defender la orilla norte del río Leman hasta la muerte, hasta que la ciudad Otopan caiga. Cuando regreses a la capital, se te otorgará el mérito más alto de esta expedición. Serás ascendido a vicerrey y recompensado con chinampa. El mensajero primero anunció con autoridad en la tienda principal. Luego, felicitó al hermano del rey Tizoc con una sonrisa, esperando que el futuro vicerrey estuviera a la altura de la pesada responsabilidad y confianza del rey Tizoc, continuara sosteniendo su posición y obtuviera el más alto mérito de la expedición. Abid inclinó la cabeza ante el decreto del rey Tizoc por última vez. Su expresión era firme, y aceptó respetuosamente la tablilla y el sello. Su rostro mostraba determinación para luchar hasta la muerte y un anhelo por el futuro, hasta que el mensajero partió. Entonces, sonrió radiante hacia Xiulote. El rey Tizoc está preparando la retirada de sus tropas. El comandante guardó de inmediato el decreto del rey Tizoc, permitiendo que los oficiales leales a él transmitieran la nueva orden militar. Los guerreros prepararon de inmediato los suministros para la retirada. A la mañana siguiente, otra gran flota llegó desde la capital. Abid aprovechó la influencia de los guerreros familiares de su línea materna, reuniendo tantos barcos como fuera posible en el lago Texcoco. Esta vez, reunió otras 100 embarcaciones grandes y 400 pequeñas, llevando solo provisiones básicas y el mínimo número de remeros. Ahora tenía un total de 300 embarcaciones grandes y 1000 pequeñas, con una capacidad máxima de transporte de 17,000 personas. La flota tarasca se intimidó ante la absoluta superioridad naval mexica. Redujeron sus actividades y se escondieron en lo profundo del lago Quitzeo, que conectaba con el río Leman, buscando refugio cerca de las fortalezas en el corazón tarasco. En este punto, todo estaba listo, solo faltaba el viento del este, y el joven miraba al norte con anticipación. A la noche siguiente, el viento del este finalmente llegó desde el norte. El cubierto de polvo Acap estaba visiblemente más delgado, sin su antigua elegancia. Sin embargo, cuando Xiulote observó sus ojos, su mirada era penetrante y deslumbraba con un brillo radiante. Los tres se sentaron con las piernas cruzadas.
La misma tienda herméticamente cerrada que la vez anterior, la misma fogata parpadeante, el mismo viento y lluvia continuos, pero un ánimo diferente, excitado. No podemos esperar más. Ahora es el momento, susurró Acap, algo agitado. La noticia de la rebelión de la ciudad Silotepec llegó, y la ruta de suministros fue cortada posteriormente. Las legiones de las ciudades-estado estaban alborotadas, y la moral de 30.000 guerreros estaba en caos. En el lapso de una semana, los comandantes de las ciudades-estado se reunieron varias veces para proponer la retirada. La última vez, incluso los oficiales subordinados directos fueron persuadidos. Porque solo quedaban provisiones para 3 semanas y media en el campamento, y tomaría al menos 2 semanas regresar a la ciudad Silotepec. La línea de suministro en la retaguardia era incierta en cuanto a cuándo se restablecería, y escuadras de guerrilleros otomíes se veían por todas partes en los bosques montañosos. El rey Tizoc ya no podía contenerlos y solo pudo asentir en acuerdo. Finalmente, envió una oleada de mensajeros hacia ti, ordenándote mantener tu posición, y luego comenzó a empacar su campamento, reunir a las legiones dispersas y prepararse para regresar al campamento principal de Silotepec. Tuve una última reunión secreta con el comandante Soxoc. El comandante Soxoc ya ha reunido a sus 4.000 guerreros y seguirá al rey Tizoc en todo momento, manteniéndose cerca de él, esperando nuestra llegada. Abid también contuvo su emoción y asintió. El ejército principal ya está empacado y puede abordar los barcos para regresar al este en cualquier momento. Mis 2.000 leales guerreros familiares se han unido al nuevo grupo de refuerzos reunidos en la capital y están por partir en apoyo al campamento principal de la ciudad Silotepec. Viajaremos al este por barco, primero someteremos a este ejército de refuerzos, luego tomaremos el campamento principal de Silotepec, cortando la ruta de regreso del rey Tizoc. Si todo va bien, entonces tomaremos el campamento de montaña más cercano y allí nos despediremos de mi hermano. Después de hablar, los 3 se tomaron firmemente de los brazos, con los ojos ardiendo con llamas fervientes. Siuluote estaba en medio, con los brazos doliéndole por el agarre emocionado de los dos. Sus párpados temblaron, y no pudo evitar gritar en voz alta. Que el Señor Dios nos bendiga. El rey Tizoc no es más que un viejo ratón de campo, no deben emocionarse demasiado. Jóvenes águilas divinas, su mirada debe estar en el mundo entero, y el mundo nos pertenece. Al oír esto, Abid y Acap quedaron ligeramente atónitos, luego estallaron en risas sonoras, abrazando estrechamente al joven. Bien, bien, el mundo nos pertenece. El mundo en su abrazo, sus corazones en llamas. Una noche sin sueños, una intención de batalla inmensa. A la mañana siguiente, Abid levantó el campamento y abordó los barcos. Después de la batalla para cruzar el río, tenía 14.000 guerreros y 13.000 milicianos, mientras que la capacidad máxima de transporte de su flota era de 17.000 personas. El comandante dejó 10.000 milicianos para custodiar los 5 campamentos, instruyéndoles que resistieran solo 2 días, tras lo cual podían retirarse o rendirse por su cuenta. Al retirarse, debían intentar seguir río arriba hacia el este, de modo que cuando la flota regresara, pudieran recogerlos lo más rápido posible. Luego, 14.000 guerreros y 3.000 milicianos abordaron la flota. El ejército llevaba solo provisiones para 2 semanas y se dirigió rápidamente hacia el este río arriba. Guerreros y milicianos se turnaban como remeros, viajando sin pausa. A esta velocidad, se estimaba que alcanzarían las cercanías del campamento principal de Silotepec en solo 10 días. De pie en la gran embarcación, el viento y la lluvia aullaban, y el viaje era largo. Siuluote observó los campamentos en la orilla norte por un rato. A la orden de Abid, los milicianos desplegaron ampliamente banderas, y el gran estandarte del comandante también se erguía solemnemente en el punto más alto del campamento montañoso, confundiendo temporalmente al enemigo en la orilla sur. Todavía había provisiones para más de un mes en el campamento. Los milicianos estaban de pie en silencio en el campamento, su moral baja mientras observaban la flota navegar hacia el este. Casi 100 guerreros leales también permanecían entre ellos, manteniendo el orden básico. Su destino era el sacrificio y la espera. Las grandes embarcaciones avanzaron, las orillas pasaron, y el río rugió. El corazón de Siuluote estaba lleno de una dureza fría, la crueldad de la realidad. Echó un último vistazo a la orilla sur, el gran estandarte del rey Tarasco aún se alzaba alto, los altares de los sacerdotes se veían tenuemente, y guerreros y milicianos estaban dispersos entre ellos. ¿Cuándo nos volveremos a encontrar? Una cálida sonrisa tocó los labios del joven. Esta era la expectativa y la confianza en el futuro, como si una llama ardiente estuviera disipando el frío. Cuando nos encontremos de nuevo, será para la conquista total. Capítulo 53 Marzo. Las nubes oscuras oscurecían el cielo, y el viento y la lluvia envolvían los campos. La flota navegaba con grandeza hacia el este, avanzando río arriba todo el camino. Siuluote se sentó con las piernas cruzadas en la proa, sosteniendo un largo daga de obsidiana en sus brazos,
lo que lo hacía sentirse relajado. Observaba el vasto río, las montañas ondulantes, los verdes bosques montañosos y las aves que giraban en círculos a baja altura. Las gotas de lluvia caían repiqueteando, mojando su largo cabello. El vapor de agua nublaba su visión, haciendo que el mundo pareciera distante. Alguna vez había sido un visitante pasajero que atravesaba 1000 años, un solitario vagabundo en silencio, perdido en el pasado salvaje. Como un ganso salvaje perdido, dando vueltas en un cielo desconocido. Simplemente observaba el paso del tiempo, pasando por alto las majestuosas montañas y ríos, con un desapego libre y distante en su corazón. Esa era la soledad de un transmigrador. No sabía cuándo, tal vez cansado de volar, el ganso salvaje finalmente aterrizó suavemente en la proa. El joven ya no estaba libre ni sin raíces, su corazón ahora albergaba emociones y vínculos. Tenía padres, un maestro, amigos, seguidores y una futura esposa. Solo con un hogar real tenía un yo verdaderamente existente. Su viejo hogar se había perdido, donde el ganso aterrizara, ahí estaría su hogar. El joven tenía personas a quienes amaba, y por lo tanto, un mundo que proteger. Con un mundo que proteger, tenía enemigos a quienes matar. Sin importar si ese enemigo era un guerrero valiente, un rey noble o un colonizador de piel blanca. Un año de vida y muerte, un año de batallas y matanzas. El joven viajero, antes suave y amable, se había transformado en un joven guerrero decidido y resuelto. La fuerza del guerrero provenía de su indiferencia ante la muerte, y también de su amor por la vida, por aquellos que le importaban. En este viaje a la deriva en la proa, Xiulote abrazó con fuerza la larga daga en sus brazos. Estaba absolutamente seguro, ya me he integrado en este mundo. Continuó observando la vasta flota a su alrededor. Cientos de botes avanzaban rápidamente hacia el final de la meseta, como una manada de lobos cazando. Los guerreros cultivaban silenciosamente su intención asesina, los arqueros pulían sus armas que quitaban vidas, y Abit y Acab seguían hablando en voz baja, esperando la llegada de la cacería. El objetivo de esta cacería era un rey que podía amenazar la vida de todos, y también alguien que podía proteger su propio poder. ¿Cómo debía usarse el poder? Xiulote ya tenía una respuesta clara. La flota había navegado hacia el este durante 6 días. Durante estos 6 días, marchaban continuamente, comenzando al amanecer y descansando al anochecer, con la milicia y los guerreros turnándose para remar. El ejército finalmente entró en la frontera occidental de la Alianza Mexica, Tepaneca. Aquí, la meseta se elevaba aún más, y más adelante había cordilleras continuas. Esa era la posición más difícil para navegar río arriba. Una vez superado el punto alto del río, descendía hacia el fértil y próspero Valle Mexica. El ejército principal desembarcó allí, girando hacia el noreste hasta el gran campamento de Silotepec. Los remeros regresaron hacia el oeste para recoger a los 10.000 milicianos que permanecían en territorio otomí. Abit envió exploradores veloces corriendo hacia las aldeas distantes, buscando los mensajeros de inteligencia que habían estado esperando. 14.000 guerreros formaron una formación de marcha, ligeramente equipados, llevando solo 5 días de provisiones, y avanzaron rápido hacia el noreste. 3.000 milicianos llevaron más provisiones y siguieron detrás. Xiulote también caminaba rápidamente. Tras un largo entrenamiento y un adecuado suministro nutricional, su resistencia era comparable a la de un guerrero adulto promedio. Durante la marcha, aún tenía energía para observar los campos a su alrededor. A lo largo del viaje en bote, al norte estaban los campos baldíos de los otomíes, y al sur los dispersos campos de los tarascos. Pero una vez que llegaron al territorio de la ciudad-estado mexica, la vista era vasta, campos de maíz conectados sin interrupción. Era casi finales de agosto, y el maíz ya había crecido alto, más de la altura de una persona. Había absorbido abundante lluvia, y delgadas mazorcas de maíz emergían entre sus amplias hojas. Ya era temporada de cosecha. Xiulote se detuvo para inspeccionar. La fertilidad del suelo en los campos era limitada, y la densidad de plantas de maíz no era alta. El maíz en este periodo era un círculo más pequeño que en épocas posteriores, y los granos no eran lo suficientemente llenos, pero la cosecha seguía siendo abundante, rindiendo más que el trigo comúnmente cultivado en Eurasia. Y los frijoles comunes habían crecido completamente, sus vainas asomando entre las hojas amarillentas, observando curiosamente los campos abundantes. Ellos también estaban cerca de la madurez. Y más abajo estaban las hojas restantes de las calabazas. Las calabazas habían sido cosechadas hacía poco, y su tamaño también era mucho más pequeño que en épocas posteriores. Sin embargo, esas pequeñas calabazas sostenían a los agricultores durante la temporada más difícil antes de la cosecha. Al ver que el joven se detenía, Abit lo alcanzó desde atrás. Se limpió la lluvia del rostro, sacudió el lodo de sus sandalias de paja y preguntó con una sonrisa. «Xiulote, ¿qué estás mirando?» El joven sonrió levemente, señalando los campos cosechados y diciendo:
Con la cosecha de otoño acercándose, estoy viendo el rendimiento de este año. ¡Qué año tan abundante! Esta es la base de la Alianza Mexica, la gran empresa que dominará el mundo. En la era imperial clásica, la agricultura lo era todo, y aún más en Centroamérica, donde no se podía importar alimento. Después de escucharlo, Abid también abrió una vaina, colocó un frijol negro en su boca y lo probó. No está mal, los frijoles negros están llenos, el maíz está bien formado, es realmente un año abundante. Aunque la guerra ha continuado durante más de un año, las ciudades-estado no han reclutado en exceso a la milicia, lo que habría retrasado la importante temporada de siembra de primavera. Una vez que esta cosecha de otoño esté completa y cese la lucha, el grano consumido por esta guerra podrá reponerse. Tras otra cosecha de otoño, podrá enviarse un gran ejército de nuevo. Xiuhluote asintió. Esta guerra había consumido demasiado grano mexica. Incluso con la abundancia del distrito del lago Texcoco y las requisas de la ciudad de Xilotepec, las reservas de la ciudad-estado se habían agotado durante más de 5 años. El transporte de grano lejos del río era simplemente un pozo sin fondo de pérdidas. Para la próxima expedición, debemos elegir una ruta de ataque apoyada por ríos. Tengo un objetivo perfecto en mente. Su tierra tiene vías fluviales tanto al norte como al sur, dijo el joven, mirando seriamente a su amigo. Abid asintió de acuerdo. Exactamente lo que estaba pensando. No tienen aliados a quienes recurrir, son los mejores oponentes. También es hora de que arregle las cosas con un viejo amigo. Con eso, los dos intercambiaron sonrisas, recuperando su comprensión tácita inicial. Los águilas solares con las alas extendidas se lanzaron sobre los ratones de campo en los bosques montañosos, pero su mirada ya estaba puesta en el futuro. Después de medio día de marcha rápida, los exploradores finalmente se conectaron con el personal de inteligencia. Las últimas noticias eran que las 3 capitales habían enviado 8.000 guerreros y 16.000 milicianos como refuerzos al gran campamento de Xilotepec. Ahora estaban a solo un día de viaje del ejército principal y a 2 días de la ciudad de Xilotepec. Esta era casi la movilización más grande de los 4 estados directamente subordinados. La vasta área capitalina ahora tenía solo 2.000 guerreros custodiando la capital del lago, y otros 1.000 guerreros estacionados en Texcoco y Tlacopan. Al acercarse la noche, el ejército principal montó campamento para descansar. Los guerreros recuperaron sus fuerzas, esperando la incursión de mañana. Xiuhluote y Abid se reunieron, calculando cuidadosamente las importantes fuerzas militares cercanas. Los 50.000 guerreros directos de la familia real estaban dispersos por todas partes en ese momento. 12.000 estaban en Atotonilco, en el noreste, defendiendo contra los tlaxcaltecas, y sería difícil convocarlos por un tiempo. También había 3 legiones de ciudades-estado allí, 24.000 hombres, la mitad de los cuales eran guerreros de ciudad-estado. Aunque esta fuerza era grande, estaba demasiado lejos para impactar significativamente la situación general. 4.000 guerreros directos estaban debajo de la ciudad de Xilotepec. Después del ataque otomí, se desconocían sus bajas. Una legión de ciudad-estado también estaba estacionada allí. El campamento junto al río y las provisiones allí eran cruciales. 10.000 guerreros directos estaban bajo el mando de Abid, ahora completamente controlados. Iban acompañados por 4.000 guerreros de ciudad-estado y 3.000 milicianos, y el ejército tenía solo 5 días de provisiones. Otros 10.000 guerreros directos estaban bajo el mando del rey Tizoc, habiendo evacuado de la ciudad de Otopan. Iban acompañados por 20.000 guerreros de ciudad-estado y 5.000 milicianos. Actualmente sufrían líneas de suministro interrumpidas, marchaban en los bosques montañosos durante la temporada de lluvias y enfrentaban ataques guerrilleros otomíes, luchando por los caminos fangosos de los bosques montañosos en su regreso, su situación específica desconocida. Los 4.000 guerreros teotihuacanos dirigidos por Xoxoc seguirían de cerca al rey, otros ejércitos de ciudades-estado probablemente se retirarían por su cuenta. Entre Otopan y Xilotepec, en los bosques montañosos durante más de 2 semanas, también había 4 campamentos que albergaban a más de 30.000 milicianos transportando grano. Esos campamentos tendrían algunas provisiones, y el rey, al carecer de alimento, ciertamente dirigiría su ejército a los campamentos para reabastecerse. 3.000 guerreros directos ya habían muerto en la guerra contra los otomíes, y otros 3.000 permanecían para proteger las 3 capitales. Aunque las 3 capitales podían movilizar decenas de miles de milicianos en cualquier momento, también estaban lejos y no impactarían significativamente la situación general. Los últimos 8.000 guerreros directos estaban en camino para reforzar el gran campamento de Xilotepec, llevando 16.000 milicianos. Entre ellos ya estaban los 2.000 guerreros familiares de Abid. Esta unidad era clave en el cambio de situación, cercana y fácilmente alcanzable. Después de la discusión, todos entendieron. El comandante golpeó con fuerza su puño sobre el mapa de madera, indicando la dirección noreste. Partan temprano mañana por la mañana y aceleren la marcha. Debemos capturar esta unidad antes del atardecer de mañana. Capítulo 54.
tomando el ejército. El ejército estableció un campamento sencillo en una hondonada montañosa protegida, descansando durante la noche. Al amanecer, Xiulote despertó en su tienda filtrante. Sintió su única capa de ropa, ya empapada por la llovizna y el rocío. Afortunadamente, la meseta mexicana durante la temporada de lluvias era bastante cálida, con temperaturas cómodas en los 20 y tantos grados, así que no había necesidad de preocuparse por resfriarse. Marchar y luchar siempre eran arduos. Sin un físico fuerte, sería imposible soportar el duro entorno natural, la despiadada crueldad del combate y convertirse en un feroz guerrero calificado. Sería aún más imposible convertirse en un comandante portador del estandarte real. El joven guerrero se secó bruscamente su cuerpo bien definido, se cambió a una resistente armadura de cuero y luego se puso una túnica de batalla gris-negra de sacerdote. Su corona de plumas era demasiado aparatosa, así que usó un gorro común de cuero puntiagudo como los demás guerreros. Finalmente, ató su garrote de guerra y su escudo a la espalda y colocó una daga larga en su cintura, manteniendo siempre una postura de combate. Luego, el joven guerrero fue a reunir a sus seguidores y a los guardias de arco largo, con el jefe guerrero Botad protegiéndolo. Ese día, Abit estaba vestido con su atuendo ceremonial completo. Llevaba un imponente casco de bestia, un collar adornado con joyas y un conjunto completo de exquisita armadura de cuero escarlata, con un sol dorado incrustado en la parte del pecho. En su mano izquierda sostenía un largo escudo que también representaba el sol, con vibrantes plumas colgando de la parte inferior del escudo. En su mano derecha sostenía un bastón divino de más de 2 metros de largo, coronado por una base ovalada de oro puro, del tamaño aproximado de una palma. Y en medio de la base dorada, estaba incrustado un rubí estrellado del tamaño de un huevo, con 6 afiladas líneas estrelladas cortando la gema, formando una perfecta figura de estrella. Xiulote contuvo el aliento de inmediato. Pidió a Abit el bastón divino y acarició suavemente la superficie lisa del corte del rubí estrellado. Ese rubí debía tener más de 100 quilates, con líneas y marcas estrelladas perfectas, casi comparable al famoso rubí estrellado Roser Reeves de generaciones posteriores. Sería un tesoro que deslumbraría al mundo entero. Esto es, el joven miró sorprendido a su maestro. El bastón divino de Moctezuma I, incrustado con el rubí más grande del mundo entero. Este bastón divino fue dejado a su hija, mi madre Atotoztli II. Antes de que mi madre ascendiera al reino divino, me lo dejó a mí, su hijo menor. Abit miró el bastón divino con emoción, recordando memorias. Este es un símbolo de la realeza. Xiulote salió de inmediato de su asombro ante el tesoro. Levantó la vista y siguió examinando el estandarte de comandante que llevaba a Abit en la espalda. Ese nuevo estandarte medía 4 metros de altura completa, con un enorme dosel en forma de paraguas de color amarillo. El dosel estaba cubierto de intrincados patrones rojos y plumas rojas exquisitas. En la parte superior había un enorme cráneo de jaguar, y al frente un brillante sol tejido con obsidiana y gemas amarillas. Detrás del estandarte del comandante, también había una fila de guardias internos sosteniendo magníficas banderas grandes. Este es el estandarte del gran comandante, la guardia ceremonial exclusiva del rey, exclamó el joven tras reconocer el diseño y tamaño del estandarte. Miró a los ojos de su maestro, con algunas sospechas. Correcto, Abit sonrió suavemente. Este es el estandarte del rey enviado desde la capital, llegó anoche. Es el segundo sol carmesí más noble en la guardia ceremonial del comandante, solo por debajo del estandarte del comandante de espíritu maligno que posee el rey. Ahora, tomémoslo y partamos. El ejército partió de inmediato, avanzando rápidamente hacia el noreste bajo la guía de los exploradores. Xiulote pidió a Abit llevar el bastón divino de Moctezuma y, cargándolo por él para evitar que su maestro soportara demasiada carga. Abit no se molestó en lo absoluto, aunque el bastón era realmente deslumbrante, ya lo había admirado innumerables veces. Ahora, simplemente sonreía mientras observaba el pequeño rostro de Xiulote iluminado por el rubí. El joven giraba repetidamente la gema translúcida con curiosidad. Era un tesoro digno de museo, que en generaciones posteriores solo podría verse tras gruesos cristales antibalas en museos nacionales. Bajo distintas luces, el rubí reflejaba diferentes luces estrelladas. Los guerreros que los rodeaban mostraban expresiones de adoración hacia un objeto divino. Se creía que esa luz estrellada era la luz de los dioses, con efectos de protección divina y capaces de cautivar el corazón de las personas. Después del mediodía, la llovizna se detuvo gradualmente, las nubes se dispersaron, y un tenue destello de sol apareció en el cielo. El comandante restableció contacto con los guerreros familiares dentro de los refuerzos. Las tropas estaban a solo 3 o 4 horas de distancia. El líder de esos refuerzos era Ketoko, un noble hereditario leal al rey. Era sobrino tribal del sumo sacerdote Quesal de la capital y tenía cierta reputación dentro del ejército. El rey Tizoc amaba la teología y siempre había estado cerca del grupo de sacerdotes. Poco después de su ascenso, el rey prometió al sumo sacerdote más privilegios,
y la facción del sumo sacerdote correspondió enviando a muchos jóvenes nobles a unirse al ejército. Acab sugirió hacer algunos preparativos. Podemos descansar un rato y esperar el anochecer. Luego, podemos coordinar un ataque desde dentro y fuera, lanzar una incursión nocturna en la tienda de mando de los refuerzos, capturar a Ketoko y finalmente someter a los refuerzos restantes. Siuluote lo pensó y consideró que este plan no era apropiado. Los guerreros de élite capaces de realizar una incursión nocturna siempre son minoría, y puede que no logren capturar a Ketoko a tiempo. Además, una incursión nocturna puede causar fácilmente caos y luchas internas dentro del ejército. Ambos bandos son guerreros mexicas leales a la alianza. No se debe malgastar aquí una fuerza de combate tan valiosa. Abid reflexionó por un momento y asintió. Palmeó el hombro de Siuluote y luego sonrió mientras le decía a Acab: el combate diurno es más adecuado. Descansaremos una hora para restaurar la fuerza de los guerreros. Luego atacaremos directamente la columna en marcha de los refuerzos. Informaré a los guerreros familiares que estén preparados. Esta batalla dependerá del impulso, y no habrá demasiada lucha. Tras decir esto, inmediatamente envió mensajeros hacia el noreste. Los guerreros mexicas se sentaron en el lugar, comieron algo de comida y agua, y conservaron silenciosamente sus fuerzas. El comandante ya había dado órdenes sobre el próximo objetivo de la batalla. Aunque habían experimentado innumerables situaciones de vida o muerte y ya no temían morir, los guerreros seguían algo desanimados. No estaban dispuestos en su interior a luchar contra camaradas de la misma facción, manteniendo únicamente obediencia bajo el prestigio del comandante. La lluvia había cesado, y la luz del sol caía sobre la tierra. Siuluote hizo que los guardias de arco largo prepararan flechas de cobre perforantes. Si era necesario, los guardias de arco largo darían el golpe fatal. 14.000 guerreros partieron pronto, el ejército como una horda de bestias desbordantes, abalanzándose rápidamente sobre su primer oponente. Cuando el sol descendió ligeramente hacia el oeste, un gran ejército apareció ante los ojos de Siuluote. En la retaguardia del ejército había milicianos dispersos y pesados, cargando equipaje y alimento. Al frente de los milicianos había 8.000 guerreros, divididos aproximadamente en 3 grupos: vanguardia, centro y retaguardia. 2.000 en la vanguardia avanzaban para explorar, 4.000 en el centro rodeaban el estandarte real del comandante y 2.000 en la retaguardia supervisaban y controlaban a la milicia. Los exploradores de los refuerzos ya habían descubierto a las tropas mexicas acercándose desde atrás. En ese momento, los refuerzos al frente se habían detenido, ajustando ligeramente su formación, pero sin adoptar una postura de combate. A medida que los dos ejércitos se acercaban, la gran bandera del rey se reflejó claramente en los ojos de cada guerrero mexica. Los guerreros del otro lado estaban algo alborotados. Habían sido reunidos apresuradamente desde la capital y enviados al norte para reforzar la ciudad de Silotepec, queriendo abrir la línea de suministros y restablecer contacto con el ejército del rey, cuyo estado era desconocido. ¿Pero el rey realmente había aparecido aquí? Una nueva oleada de mensajeros llegó desde el estandarte de mando del ejército central del otro lado. Los mensajeros se inclinaron respetuosamente ante el estandarte del rey, al tiempo que transmitían la consulta del comandante: «Puedo preguntar, estimado rey, ¿cómo fue la batalla en Otopan y cómo llegó su majestad hasta aquí?» Abid, bajo la guardia ceremonial, tenía su rostro oculto por el casco de bestia, guardó silencio, manteniendo su porte divino y sin pronunciar palabra. Siuluote, usando una exquisita túnica de sacerdote solo gris-negra, respondió con expresión seria: «El rey bendito por lo divino condujo a sus leales guerreros directos hacia el sur hasta el río Leman. Subimos a la flota de la Alianza y navegamos río arriba, regresando al campamento principal de Silotepec antes de lo previsto. Ahora estamos por reorganizar el ejército y rescatar a las legiones de ciudades-estado atrapadas en los bosques montañosos. Comandante Ketoko, por favor acérquese a saludar al rey». El mensajero levantó la mirada, mostrando una ligera sorpresa. Que el rey abandonara a las legiones de ciudades-estado y se retirara primero era una noticia de gran importancia que podía sacudir a la alianza. Miró nuevamente la majestuosa guardia ceremonial del rey, al feroz grupo de batalla jaguar y a la túnica de sacerdote solo de Siuluote, luego se retiró respetuosamente. Pronto, los guerreros del lado opuesto se agitaron levemente, un estallido de sonidos confusos. Luego, varios cientos de guardias internos del comandante apartaron a la multitud, rodeando un gran estandarte de mando, y se acercaron lentamente a la guardia ceremonial del rey. Siuluote observó atentamente. Bajo aquel estandarte se distinguía vagamente a un comandante de mediana edad. Caminaba muy despacio, observando constantemente el estandarte del rey del lado de Siuluote, acompañado por 500 élites de la guardia interna, claramente lleno de dudas. Capítulo 55. Tomando el ejército. La luz del sol se derramaba sobre las vastas llanuras de la meseta. Bajo el cielo, 2 enormes ejércitos se acercaban uno al otro. Los guerreros llevaban los mismos estandartes, vestían la misma armadura, hablaban el mismo idioma y tenían rostros familiares entre sí.
Un lado recibía a sus aliados con ruido y entusiasmo, mientras que el otro esperaba en silencio a sus oponentes. Bajo el estandarte del rey, el gran estandarte ondeaba, señalando al bando opuesto para que acelerara. Sin embargo, el comandante de mediana edad Ketoko, del otro lado, no tenía prisa. Incluso comenzó a reducir la velocidad, mientras su sospecha aumentaba. Xiuluote estaba algo confundido. Miró hacia el ejército principal más atrás y encontró que 2000 guerreros ya se movían lentamente, indicando claramente que los verdaderos destinatarios de la señal del estandarte eran ellos. A solo 200 o 300 metros del gran estandarte, el comandante de mediana edad volvió a mirar el gran estandarte del rey por un instante, aparentemente confirmando finalmente que algo andaba mal. De repente se detuvo, gritó con urgencia algunas palabras a quienes estaban a su lado, y entonces el portador del estandarte agitó rápidamente la bandera solicitando apoyo, los músicos soplaron conchas de caracol de advertencia agudas, y los guardias se agruparon alrededor del comandante, comenzando a retirarse. Abid ya no esperó, inmediatamente agitó la mano. Los estandartes ondearon, los tambores de guerra sonaron, y 1000 jaguares y 3000 guerreros cargaron ferozmente hacia Ketoko, quien no estaba lejos. Los 10.000 guerreros restantes también se dividieron en dos equipos, separando a la vanguardia y retaguardia del ejército enemigo por ambos flancos. Mientras tanto, los 2000 guerreros de la familia Abid en el ejército principal se separaron rápidamente a la izquierda y derecha. La mitad separó firmemente a los 2000 del ejército principal restante, mientras que la otra mitad atacó al comandante de mediana edad desde atrás. El poder se había acumulado como un lago en calma, y su liberación fue como un repentino trueno. En apenas un instante, Ketoko estaba rodeado por 5000 guerreros. Xiuluote y Akap ordenaron a los sacerdotes y guerreros acompañantes que gritaran en voz alta. El rey Tizoc fue atacado y asesinado por los otomíes. El estimado hermano real ya ha ascendido al trono, convirtiéndose en el nuevo Tlatoani. El rey ha muerto. El hermano real ha ascendido al trono. Los gritos aterradores resonaron a través de las llanuras. Abid sostenía en alto el cetro de la autoridad real, con el enorme estandarte del comandante en jefe a su espalda, brillando bajo la luz dorada del sol poniente. La brillante luz atraía las miradas de los guerreros, y los 3 ejércitos del lado opuesto dudaron. Miraron a su alrededor, a las expresiones de sus camaradas, bajaron silenciosamente sus armas y detuvieron su carga, sin saber qué hacer. Solo el sitiado Ketoko continuó gritando con fuerza, dirigiendo a sus cientos de guardias a enfrentarse al enemigo mientras ordenaba al ejército principal cercano que prestara apoyo. Los guerreros del ejército principal dudaron por un momento, luego, bajo las órdenes del comandante de mediana edad, se prepararon nuevamente para la batalla. El jefe guerrero Botad miró a Xiuluote, solicitando la orden de disparar. Los guardias de arco largo de 150 personas ya se habían colocado a más de 200 metros de Ketoko. Colocaron flechas en las cuerdas y apuntaron desde lejos a Ketoko y a los guardias del comandante. El joven guerrero vaciló ligeramente al principio. Una vez que los arcos dispararan, el comandante enemigo y gran número de guardias sufrirían sin duda graves bajas. Tras solo unos segundos de consideración, tomó su decisión. El ceño del joven guerrero se frunció, y un brillo asesino apareció en sus ojos. Estaba a punto de agitar la mano para dar la orden. Justo entonces, un alto y fuerte joven guerrero jaguar de repente lanzó un rugido semejante al de un tigre y cargó desde la retaguardia de los guerreros familiares. Arrebató un pesado escudo de un camarada, levantó ambos escudos y luego se lanzó ferozmente contra la delgada línea de guardias, saltando como un tigre salvaje sobre su presa, y se estrelló contra Ketoko. El comandante de mediana edad claramente ya no era tan ágil como antes. Intentó retroceder, pero sus pies no pudieron seguir el movimiento de su cabeza, y aún así fue derribado por el salto del joven jaguar. Entonces el joven guerrero dio un golpe con el escudo, dejando a Ketoko inconsciente. Luego sujetó su cuello, intimidando a los guardias de apoyo cercanos. Los guardias sin líder se quedaron desorientados, y los guerreros giraron sus garrotes de guerra, usando hábilmente el lado de madera para dejarlos inconscientes. Después, el joven guerrero jaguar aplicó fuerza con ambas manos, rompiendo el estandarte de mando de Ketoko por la mitad, y luego dejó escapar un orgulloso rugido semejante al de un tigre. Los 6000 guerreros de apoyo miraron fijamente el gran estandarte que caía lentamente, a los 2000 camaradas que de repente los habían traicionado y a Ketoko y sus guardias capturados bajo el gran estandarte. En sus oídos resonaban los gritos de «El rey ha muerto. El hermano real ha ascendido al trono». A la vista, la comitiva del rey Abid y el cetro incrustado de gemas brillaban intensamente bajo el atardecer. Finalmente, miraron a su alrededor, a los más de 2 veces tantos guerreros que los rodeaban. Los guerreros de apoyo finalmente dejaron sus armas. Se arrodillaron en el suelo, rindiéndose a sus compatriotas victoriosos y a la autoridad de la familia real de los descendientes divinos. El incidente ocurrió de forma tan repentina que no hubo órdenes claras, y la milicia en la retaguardia se quedó desorientada. Observaron caóticamente la disputa real hasta que apareció el vencedor,
momento en que los líderes de la milicia se acercaron a rendir respeto, ofreciendo provisiones y lealtad. Abid despachó rápidamente a sus asistentes de confianza para tomar control de los refuerzos rendidos y arrestar a todos los jefes de compañía y comandantes de legión. El capturado Ketoko y sus guardias fueron despojados de su armadura y armas, y entregados a los guerreros familiares más leales para su custodia. Este breve asalto duró menos de un cuarto de hora. Los guerreros de ambos lados ejercieron moderación, con un total de apenas 60 y pocos guardias de comandante muertos y más de 100 guerreros levemente heridos. Cuando el sol se ocultó por completo bajo el horizonte, Abid finalmente tuvo algo de tiempo libre. Reunió a sus asistentes de confianza para disfrutar de una simple cena de campaña tras la victoria, con 2 copas de tequila de bajo contenido alcohólico para cada persona. Luego extendió la mano y llamó al joven guerrero jaguar para que se acercara. El guerrero se quitó el casco de bestia, se arrodilló respetuosamente y se inclinó ante Abid. Siuluote lo observó cuidadosamente. El feroz guerrero que acababa de capturar al general y apoderarse del estandarte tenía solo 24 o 25 años. Tenía el cabello corto y frente amplia, cejas gruesas y ojos grandes, y un anillo de hueso de jaguar, símbolo de valentía, atravesaba su nariz. El anillo de hueso descansaba sobre sus labios gruesos, portando un aura salvaje e indómita de la jungla. Cuando sus ojos felinos se abrían y cerraban, revelaban un incontrolable instinto asesino, como una bestia ambulante. Abid sonrió y lo presentó a Siuluote y a Cap. Este es el más joven guerrero jaguar de mi familia, Tley, de 24 años. Una vez capturó solo a 8 guerreros tlaxcaltecas experimentados, siendo promovido a noble de mérito militar de primer rango. Es un guerrero más feroz que un jaguar. Tley, luchaste excepcionalmente bien esta vez y ganaste mérito al tomar el estandarte. Cuando la gran tarea termine y regresemos a la capital, te ascenderé a noble hereditario de segundo rango. Ven, saluda y brinda con los presentes. Tley levantó la cabeza, su joven rostro lleno de confianza vibrante. Miró orgulloso al consejero, luego asintió ante la indicación de Abid, inclinándose levemente y esforzándose por contener el feroz instinto de batalla en él. Primero saludó y brindó respetuosamente al sacerdote coyote de quinto rango, Siuluote. Luego hizo una pausa, saltando directamente al jefe guerrero Botad, quien estaba al lado de Siuluote y vestido sencillamente. Nuevamente, saludó y brindó respetuosamente a Cap, ya promovido a sacerdote negro y blanco de tercer rango. Así como el sacerdote coyote de quinto rango representaba al dios de la muerte Siuluote, el sacerdote negro y blanco de tercer rango también representaba a Ometeotl, el dios más venerado del día y la noche entre los otomíes. En los mitos de diferentes tribus, el estatus de los dioses variaba enormemente. El sacerdote del caos más noble entre los otomíes solo podía servir como un ordinario sacerdote negro y blanco de tercer rango entre los mexica. Siuluote notó un destello de ira en los ojos del jefe guerrero a su lado, que rápidamente volvió a la calma. Suspiró suavemente y palmeó el hombro de Bertade. Cuando regresaran esta vez, definitivamente ascendería al jefe guerrero a noble de mérito militar de primer rango. Bertade había nacido en la clase común. Aunque era extremadamente valiente y hábil en la batalla, y poseía considerable capacidad de mando, había languidecido en el ejército. Tras ser promovido a guerrero veterano de cuarto rango a los 30 años, le había resultado difícil avanzar durante varios años, estancado en el umbral de las unidades de combate de élite de nobles de mérito militar. De manera similar, en sus 30s, Olos, nacido noble, era un jaguar warrior de renombre, noble de mérito militar de primer rango y también jefe del campamento veterano del comandante Sok. Y ahora, Tley, nacido en la familia real, tenía solo 24 años, pero ya era un experimentado noble de mérito militar de primer rango, y estaba a punto de convertirse en noble hereditario de segundo rango. A juicio de Siuluote, la destreza en combate de los tres era comparable. Considerando la habilidad con el arco, Bertade incluso era superior. En términos de liderazgo, los mayores y más experimentados Bertade y Olos claramente tenían ventaja. Pero en esta era, e incluso en la siguiente, el destino de uno no podía ser completamente controlado por sí mismo. El origen familiar ya determinaba la velocidad de ascenso y el límite de promoción. Además de la reforma religiosa, también debe considerarse la reforma militar. Al menos, debe abrirse el camino para que los guerreros comunes asciendan a nobles de mérito militar. Los comandantes de nivel compañía en el ejército especialmente necesitan guerreros comunes veteranos experimentados, decidió Siuluote. Luego todos alzaron sus copas juntos y bebieron, disfrutando de un agradable ligero estado de embriaguez bajo el tequila de bajo contenido alcohólico. Estos vinos se encontraron entre los suministros logísticos de los refuerzos, apenas de 4 o 5 grados, como agua simple para los guerreros de cuerpo fuerte. Las 2 copas se acabaron rápidamente, y tras una simple cena, Abid ordenó al consejero regresar a sus respectivos campamentos. Los guerreros necesitaban restaurar su preparación para el combate, preparándose para la siguiente batalla. Solo 3 personas permanecieron junto a la fogata.
La luz del fuego parpadeaba, y los tres se miraron por un momento, luego estallaron en risas profundas. Hoy era el primer paso de una cacería exitosa, y el más crucial. Ahora, ya contaban con 22.000 guerreros, casi 20.000 milicianos y la orden militar de apoyar el campamento principal de Silotepec.